Bueno, vio la explicación y vio lo que dice el perito a nivel internacional, el peruano Juan Santos Lobatón. En la misma línea, no se conocen, ¿eh? Lo dicen desde el aspecto científico, de analizar las pruebas concretas, no del relato. No de Laura Alonso que dijo, bueno, yo me levanté, me llamaron de una radio y dije, lo asesinaron. ¿Pero tenía alguna prueba? No, yo me levanté, me llamaron de la radio y lo asesinaron. Y construyeron el relato mentiroso porque le servía al PRO para llegar al poder y caranchearon políticamente sobre el cadáver caliente de Nisman. Acá están las pruebas concretas. Repitamos al perito peruano, Juan Santos Lobatón. Hoy además hay una buena nota para los que les interesen en el Destape. Ingresen al Destape, tienen una muy buena nota en el sitio del Destape, muy clarita. Vayan confrontando información, infórmense, no hablen desde la ignorancia o desde lo que le meten. Mire lo que dice el peruano Lobatón. Las manchas de sangre se clasifican de acuerdo a un tipo o patrón. Si uno logra identificar el tipo o patrón, luego es muy fácil relacionarla con la dinámica o la etiología que causó la mancha esa. En los peritajes que refieren ustedes, hechos por Gendarmería, indican que este corresponde a un patrón de retrosalpicadura o backspatter, que es el patrón de salpicadura de alta velocidad que proviene del orificio de entrada, producto del impacto de un proyectil de arma de fuego. Normalmente es de distribución radial. Las gotitas, como son de alta velocidad, normalmente tienen un tamaño de 1 milímetro a menos. Y en cambio, este tiene un patrón totalmente diferente, tiene un patrón de distribución lineal, lo que normalmente se conoce como un reguero, o mancha de gran volumen que ha sido proyectada, podría ser a través de la boca o de la nariz. Indubitable. Bueno, queda clarísimo, ¿eh? Acá, como yo siempre les digo, nada de relato, esto es la realidad, esto es lo que indican los peritos, uno peruano con conocimiento a nivel internacional, reconocido, y lo que Olavarría decía, ¿eh? Está clarísimo, cómo las mentiras y los relatos armados por Cambiemos se van cayendo. A las 23, si le interesa seguir con esta línea, Pablo Dugan, programa especial sobre los claros oscuros de Alberto Nisman. Sobre los $10.000 que aparecieron en el ex despacho de Esbarra, tenemos novedades. Más de lo que Irina Hauser te fue anticipando sobre la marcha en la investigación, Fernando Lonza tiene un detalle importante de último momento que le acaban de confirmar. Fernando. Sí, tienen identificado la empresa de transporte de caudales desde la cual se llevó el fajo de dinero que apareció en el despacho de Esbarra. Creen que a partir de este dato pueden hacer un seguimiento desde quién lo transportó, quién lo depositó en la empresa de transporte de caudales, es decir, quién es el origen de este dinero que se encontró en el despacho de Esbarra, Gustavo. Bueno, es un dato más importante sumado a los que van apareciendo ya en el expediente. Hay bastante, ¿eh? Porque hay, como decía Irina, serigrafías, hay anotaciones manuscritas, hay papeles, así que hay bastante. Ahora se verán las filmaciones y este dato que aporta Fernando es muy importante. Bien, nos acompañan esta noche Esther Díaz, es filósofa ella, Daniel Fernández Ahumada, también filósofo, psicoanalista, docente, escritor, y ya un conocido de las casas, Oscar Mangione, psicólogo deportivo, ¿no? Queremos hablar, nos estás acompañando con el hashtag Enfermos de Odio,
¿Qué pasa en esta sociedad que estigmatiza al pobre? Los que dicen que, miren, van con una motito a buscar una tarjeta alimentaria. No pueden ser pobres, tienen una moto. Niegan la pobreza. Los rugby asesinos de Villa Gesell, que en el piso le dicen, ¿te pensaste, negro de mierda, que te la ibas a llevar de arriba? Hay una carga de odio, yo vengo insistiendo desde hace muchos años, que inoculó también mucho como parte política el gobierno anterior. Vamos a empezar con la dama. Buenas noches, Buenas Esther. noches, Un ¿qué tal? gusto, ¿eh? Igualmente. Que además has escrito sobre este tema de Gesell. Bueno, no es que solamente que escribí, sino que tuve que borrarlo porque fui tan tremendamente agredida. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿En las O sea, redes sociales? Claro, yo no había escrito nada porque estaba tan amargada, tan angustiada, o sea, tan conmovida con lo que pasaba, que leía. Y el lunes veo en los diarios que un directivo de rugby dice, no es el rugby, es la sociedad. Entonces ahí todas las sensaciones y las emociones que tenía antes se convirtieron en indignación. Entonces me senté a escribir un posteo desde la indignación, ni lo corregí, o sea, así como vino, y lo publiqué. Y bueno, primero obviamente empezó a contestarme la gente que... ¿Qué ponía? ¿Qué O sea, bueno, escribió empiezo como te dije recién a vos, o sea, empiezo diciendo, bueno, un directivo de rugby dice que no es que no es el rugby, sino la sociedad. Entonces yo pongo, la sociedad hizo malo a estos nenes privilegiados que tienen todos los beneficios, o sea, que no tienen que salir a delinquir porque no les falta dinero, que tienen ropa de marca, que viajan por el mundo, que van a los mejores colegios, se supone a los mejores colegios, ahora después si querés hablamos de eso. ¿Cómo la sociedad los hizo? O sea, en la sociedad hay muchísimos más chicos que trabajan, estudian, o que no son ni una cosa ni la otra, pero que no salen a delinquir, que los que hacen estas cosas, y además con las características de este tipo de deporte, que sabemos que todos lo hacen en manada. Bueno, entonces primero me contestó la gente que está en mis redes, o sea que no me agredía, al contrario, daba manija y me daba información que me venía bien. Pero como eso se copió tanto, al mediodía ya eran cientos la gente que había compartido, que entonces empezó a caer en ojos hostiles y en manos hostiles. Entonces empezaron a agredirme. Bueno, primero Ahí empieza a surgir lo que estamos hablando, el odio. El odio. Entonces, primero fue algo que un poco lo comprendo. Fueron desde Tucumán, porque en Tucumán le dan mucha importancia al rugby, y según lo que me decían alguna gente que no eran mis contactos, ¿no?, que se metían a agredirme, se juegan las villas, o sea, se juega entre la gente pobre. Entonces, bueno, yo contestaba lo que razonablemente me parece que es. Es cierto que se juegan las villas, también acá se juegan las villas, pero lo que sigue siendo cierto que es un deporte de élite y que es un deporte de pertenencia, y que el fútbol también proviene de la realeza de Gran Bretaña. Sin embargo, nunca fue una élite. Esta semana hubo, así en la misma línea, un posteo de un rugby muy importante, ahora no lo recuerdo, qué pena que no lo traje, que decía, sí, fuimos nosotros. Sí, eso lo dijo, fuimos nosotros. Sí, fuimos nosotros, un rugby rosarino, admitiendo la brutalidad que a veces tiene ese deporte. Claro, porque no solamente la brutalidad, sino el machismo. Tomás Kocher, gracias, Charlie. El machismo, el odio, la xenofobia, como vos recién lo dijiste negro de mierda, o sea, la xenofobia, el machismo y fundamentalmente el odio al pobre. O sea, esto... Bueno, ahí pare que ahora vamos a volver sobre eso, el odio al pobre. Ahora vamos a volver. Esther. Oscar, a ver, desde la psicología, usted muy relacionado siempre al deporte, ¿cómo entiende esto que ha pasado, esto que hoy se conoció, que le dijeron ya cuando lo tenían prácticamente señalado en el suelo, negro de mierda? Yo diría que el rugby sí, no es que el rugby no, porque cuando algo insiste y se repite como síntoma todo el tiempo, nosotros tenemos registrado muchísimas actuaciones de mucha violencia de los rugbyers, y esto tiene que ver con esta cuestión del deporte para una clase exclusiva. Es decir, no es solamente un deporte de clase alta, pero sí es un deporte en donde la gente que tiene más medios y más poder y más dinero, por supuesto, accede con mucha más facilidad a este deporte. No es un deporte de los llamados más populares. Y esto, en el caldo de cultivo de un trabajo de cambio de sentido común, yo creo que en el gobierno anterior lo que se produjo fue un cambio de paradigma de sentido común, o por lo menos un intento de cambiar ese paradigma, de algo
que no es nunca inclusivo, sino exclusivo. El otro no es un semejante, sino es un exclusivista, viene los de negros de mierda. Yo mismo viví esta situación con el plantel de Boca Juniors. Yo era psicólogo, te acuerdas, Gustavo, Sí, de ese sí, plantel, viajando desde Tucumán a Buenos Aires, venía una delegación de rugbyers, ¿no? Y se armó una situación de violencia muy grande porque decían, ahí están los negros del fútbol, los negros de mierda otra vez del fútbol. ¿Te imaginas Bueno, cómo? la estigmatización que Boca ha tenido históricamente, las cosas que le han dicho. Por la representación de lo popular, Claro. ¿no es cierto?, allí mismo. Pero, y ahí se produjo una situación de mucha violencia. Pero yo creo que es el rugby como situación de deporte de élite, más la construcción de un sentido común que toma al que no es un semejante como otros, sino los otros, ¿no es cierto?, como un resto, como una, ¿cómo te diría?, como un desecho, como una basura. Entonces a ese le puedo hacer cualquier cosa, porque si uno se pregunta, ¿cómo pudo haber semejante violencia, ¿no es cierto?, de varias personas contra un chico totalmente inerme y en el piso? Hay que considerarlo no un igual, hay que no tener empatía para poder ejercer ese nivel de violencia contra un otro. No es un igual, es un otro, que no son nosotros. En este punto, la violencia inusitada contra este chico, que por el tipo de lesiones que tiene, tienen que haberlo tratado como esto, como una basura. Claro. Esto, ¿sabes qué? ¿Dónde aparece, Gustavo, muy bien? En la película Joker. Ah, En donde claro. esta persona que no entra en el campo social, que es un marginado, Bueno. es tratado como una basura y pegado en el piso por Claro. los demás. está bien. Daniel, buenas noches. ¿Qué tal? Y a esto ligamos lo que recién decía Esther, ¿no?, que lo ligamos a esto que mostrábamos hoy al inicio. Los negros, ¿cómo es posible que tengan una motito y van a recibir una tarjeta alimentaria en moto? Son pobres. Hay que terminar con esto, dijo hoy un economista muy Sí, reconocido. en primer lugar, mis respetos a Esther Díaz. Creo que estamos ante un crimen social, a un crimen de clase. Y si lo tipificamos de este modo, siempre que no haya oposición, nos vamos a encontrar con un problema. Porque lo social general excede al ámbito particular de un deporte, lo incluye. Y es completamente cierto que en el rugby se dan este tipo de conductas que son bastante clásicas en el rugby. Bueno, no quiero hablar del rugby en realidad, quiero hablar de la conducta. La conducta es un increyendo a partir de la caída del estado de bienestar. Yo tipifico en mis ensayos que se abre la dimensión caníbal, es decir, esa dimensión caníbal personificada por Carrió y Macri en Argentina, postula y propone y desarrolla la dimensión suicida en los jóvenes. Instala el terror, el miedo en un modo que es muchísimo más visible que cotidianamente. Hay una percepción de no requerimiento en la juventud, hay una tendencia a la depresión y por lo tanto hay un sector que intenta escalar en la cuestión jerárquica para salvarse. Es decir, se potencian las jerarquías propias del deporte y las propias de lo social se paroxistizan. Es decir, llegamos a un límite de la situación en el cual el crimen es un crimen ritual. Estamos frente a un crimen ritual. Es decir, atención con esto. No es cualquier crimen. Por ejemplo, no pueden ir los visitantes a las canchas de fútbol en Argentina. Es verdad que rescate eso. Es verdad. Porque el crimen se instaló Es verdad que rescate en la ese. disputa. Muy bien en Sin destacar embargo, eso. este es un crimen ritual que para mí es emblemático porque afecta a un sector social que supuestamente tendría que ser puro. Porque es el sector del cambiemos, el sector del futuro, el sector aquel que se desembaraza de los pobres o de la gente que no tiene nada. Ese grupo de jóvenes es el emblema del futuro de Cambiemos, propuesto por Cambiemos. Ahora, acá, hoy escuchábamos, yo quiero, para que los tres, y ya nos metemos con esto, a ver, porque usted dice, los nombra a Macri y a Carrió, ¿cómo los nombró? Ah, ni me acuerdo, la verdad. Había salido bien, ¿eh? Pero digo, son
justamente como referentes. Emblemas. A ver, Después baja eso también. Fraga dice que los pobres no pueden tener un plasma, que ¿qué se creían? Que podían ir de vacaciones. Exacto, pero miren lo que... Potencia ahí ese voy. discurso. Bueno, miren lo que dice Fraga. A ver, Charlie, más sobre lo que dice cuando es pobre y cómo se le inocula la cabeza. A ver, escuchen para... El populismo se nutre de la pobreza. Y la pobreza exige soluciones que son algo más que generar empleo. Porque lamentablemente, cuando uno genera empleo, sobre todo empleo de calidad, como el que genera esta empresa, o inclusive las actividades de ustedes, no califican todos para esos empleos. Porque hay gente que no ha recibido la educación necesaria. Entonces, no es solamente empleo, es también educación. Y les quiero agregar que la educación tampoco alcanza. Porque cuando nace un chico en una villa, un embarazo no deseado de una chica de 14 años, y la chica de 14 años que está más para ir a los recitales que para amamantar a un bebé, lo descuida, y ese chico, como dice Abel Albino, tiene 24 horas de hambre, se le pone una marca en el cerebro que va a detestar ser educado. Es como un animalito salvaje. Quedan abiertos. El que tiene que estudiar es Fraga. No, yo que creo tiene que que Fraga, estudiar, sí. Fraga es el caníbal del cual Sí. estamos hablando. Es decir, tiene el nivel suficiente como para que ejercer la grieta con cierta naturalidad. Es decir, la grieta es muy sencilla, hablamos el otro día. Acá, si la población se descarta por una cuestión ideológica, y bueno, hay que justificarla. Esta gente tiene un nivel de desfachatez. Se quieren sacar 2.500 millones de personas así. Es el 40% Sí, de la además humanidad. hay otra cosa que quería destacar porque se supo, creo que anoche o hoy, de que entre los 10 hay 3 chicos que son de extracción humilde. Entre esos chicos no son todos de clase media o medio alta. Pero, de todos modos, el chico que entra a jugar al rugby, y sobre todo con esta gente que, que son las fuerzas vivas, se siente que pertenece. o sea, ya tiene una Claro, pertenencia es un diferente. pertenecer. O sea, que también hay una élite. A pesar de que viene de la pobreza, pasa a otro Claro, se estadio siente social. que pertenecer tiene... como Claro, si- además otra cosa que también quiero aclarar, porque enseguida, así como nos iban a achacar esto, si no lo aclarábamos de que había pobres también entre este grupo, también otra palabra que se cuestiona mucho es manada. Y a mí me parece que es la palabra excelente que se llama manada, porque pensemos, por ejemplo, el rebaño. El rebaño es cuando está manejado, por ejemplo, Nietzsche, el filósofo Nietzsche, estaba en contra del espíritu de rebaño. ¿Por qué? Porque el rebaño sigue a uno que lo conduce, o sea, es como que no piensa por sí mismo, se deja conducir por el otro. Y lo contrario, que eso lo va a tomar otro filósofo, Gilles Deleuze, es la manada, que lo pone como positivo en el animal salvaje, no en la ciudad ni en la civilización, porque se manejan sin uno que los dirija, sin líder. O sea, van todos juntos a hacer el hecho de lo que tienen que hacer, o sea, encontrar una presa, Pero lo que fuera. se empoderan en una ideología común, que es sentirse distintos y jerárquicamente empoderados. En el rugby, como todos los deportes de contacto muy violentos, se exacerba muchísimo la violencia como cuestión jerárquica. Claro. El que es más violento es más valiente, el que es más bestia es mejor, digamos. Total. De alguna manera, si una institución no equilibra eso con formación, tenemos este tipo de resultados. Totalmente. Además, Ahora- una cosa que te va a gustar mucho a vos, porque una de las cosas que le decían es matalo que vos podés. Claro. Vos podés. Vos podés. O sea, vos Están podés. empoderados. Mirá, Vos ¿de qué no le podés. damos vos podés? ¿De qué Ahora no le damos? ahora retomamos el tema de esto que decía Javier González Fraga también. Pausa, volvemos, esto es un debate, esto es lo que hay que analizar que está pasando en esta sociedad, porque han dejado también el macrismo una cuestión cultural. Ya volvemos.